Bueno, buenos días. El motivo de esta charla es pues porque ahora ya podemos contar con cuidados paliativos en la clínica y no es infrecuente que durante mi estancia por ahí en los pasillos me comenten como pacientes que es que no sé si todavía está para cuidados paliativos o esperemos otro momentico. Y digamos que el objetivo de esta charla es abrir un poco más el panorama de qué son los cuidados paliativos. Entonces, esta es la pregunta que generalmente se nos viene a la cabeza y es ¿a quién y cuándo enviar a cuidados paliativos? Si uno buscara en la literatura, pues encuentra que casi todos las guías y demás se basan en clase funcional o se basan en tiempo de vida o expectativa de vida, ¿sí? Pero hay otras cosas que nos pueden ayudar, como el tipo de diagnóstico, hospitalizaciones frecuentes o lo que llaman el paciente terminalmente enfermo, que es difícil también clasificarlo. A lo que yo les invito hoy es que cuidado paliativo debe ir más allá del tiempo o la funcionalidad que el paciente tiene y hay que empezarlo a pensar en términos de sufrimiento, ¿sí? ¿Qué es, por qué está sufriendo el paciente y qué síntomas está teniendo? Vamos a hacer un recorrido por esta publicación que a mí me parece muy bonita, desde hace unos 7 años, y es lo que los paliativistas quisiéramos que todo clínico supiera sobre el cuidado paliativo. Entonces, si hacemos un poquito de historia, en 1987 sale la primera definición de cuidado paliativo como rama de la medicina. Y si ustedes ven, hablan de que es el estudio del manejo de pacientes con una enfermedad avanzada que está activa y progresando y que en el pronóstico es limitado. Su enfoque solamente sería la calidad de vida. Y casi 30 años después, esta es la definición actual de cuidado paliativo. ¿Listo? Donde limitante de la vida no aparece como tal, sino que aparece amenazante para la vida y donde cuidado paliativo además tiene un papel en la prevención y el alivio del sufrimiento. Y además entran los problemas físicos, psicosociales y espirituales. En esto estamos, aunque ya hay una definición un poquito más amplia que incluso habla de cómo empezar a dar cuidado paliativo preventivo a las familias. Entonces, cuando hablamos de cuidado paliativo, nos tenemos que enfrentar a la primera teoría o a la teoría base del cuidado paliativo, que es el dolor total. Y cuando miramos el dolor total, lo que vemos es a una persona reflejada en todas sus dimensiones. Entonces, hay un síntoma, sea dolor, disnea o el que quieran, que está afectando su dimensión física, su dimensión psicológica, espiritual y social. Y esto aplica para absolutamente todas las enfermedades o todo lo que el paciente esté sufriendo, digamos. Entonces, aparece en lo físico tanto el tratamiento como las comorbilidades y no hay que olvidar que muchas veces los tratamientos son los que más síntomas generan. Lo psicológico, este paciente se está enfrentando por primera vez a una enfermedad, viene pasando por otras enfermedades que lo tienen agotado en sus estrategias de afrontarlo, el miedo a sufrir, la ansiedad, que es una comorbilidad bastante común. Lo social, que va desde cómo yo me relaciono con los otros, cómo me relaciono con mi familia a partir de esta enfermedad e incluso qué pasa con las finanzas del hogar, ¿sí? Y dentro del espiritual, que es lo más nuevo que está incluido, lo que más desconocemos, pero es esa necesidad de yo poder trascender y de cómo me conecto yo con lo que es superior, no necesariamente hablando de religión. Y hay que hacer una diferencia inicial importante. Como tendemos a leer tanta literatura americana, entonces a veces extrapolamos ciertas definiciones. Y encontramos en la literatura que hay cuidado paliativo y está el movimiento hospice. Entonces, de aquí a veces aparece el hecho de que a cuidado paliativo solamente se envíen pacientes que tengan menos de 6 meses de expectativa de vida. Pero a esto voy, el cuidado paliativo se da en cualquier fase de la enfermedad, incluso según la OMS para cáncer, el paciente debe ir a cuidado paliativo desde el diagnóstico, ¿sí? Independientemente de su pronóstico, puede ser curativo o no, pero el paciente debe ser valorado. Fuera de eso, puedo darlo al mismo tiempo el tratamiento curativo, que es importante, porque entonces hay pacientes donde su tratamiento es bastante comórbido y molesto y puede acompañarse de cuidado paliativo manejando los síntomas y la familia.
Y fuera de eso hay diferentes niveles del cuidado paliativo, que esto lo hablaré más adelante. Los hospice como tal, como hospicios, como movimiento, pues desde por allá de los años 60, están hechos para pacientes que tienen un pronóstico vital menor a 6 meses, excluye el tratamiento curativo, estos pacientes ya sabemos que será exclusivamente sintomático el manejo, y se da o se brinda donde el paciente considere que es su hogar, ¿sí? Entonces puede ser en su casa como tal o puede ser en estos sitios. ¿Qué tienen en común? Pues nos vamos a enfocar en el confort, vamos a tratar de reducir el estrés para el paciente y la familia, aliviamos tanto lo físico y lo psicosocial y el manejo de síntomas complejos. Cuando estas dos cosas se juntan, pues ahí es donde tenemos un paciente complejo. Este es el modelo actual de cuidado paliativo. Hasta hace 20, 30 años era esto. Hacemos todo por prolongar la vida y cuando ya no hay nada que hacer, remisión a cuidado paliativo. Este es nuestro actual modelo, donde desde el momento del diagnóstico ambos entramos, tanto el manejo curativo o el manejo pues estándar, luego cuidado paliativo, y hay un momento en que consideramos que es el final de vida, donde pudiera pasar solo a cuidado paliativo, pues porque la especialidad de base o las herramientas y tratamientos se han agotado. Y algo muy importante, el duelo en la familia, ¿sí? Que a veces nos queda como volando y en nuestro sistema de salud sigue estando difícil la articulación con esa familia que queda en duelo, pero pues ahí vamos trabajando. Y este que es un modelo muy interesante, hace 2 años se publicó, que es para el paciente que va a trasplante de órgano sólido, ¿sí? Y lo que nos dice este modelo es que un paciente que atravesó toda esta trayectoria de enfermedad, sufrió hospitalizaciones, síntomas y demás, se trasplanta, pero vuelve a iniciar hasta que en un momento llegará una disfunción del injerto y finalmente pues terminará su vida y llegará el duelo para la familia. ¿Qué es importante conocer ahora? Hablamos de los niveles de atención en cuidado paliativo y entonces estamos empezando a conocer que hay un enfoque en cuidado paliativo que es lo que todas las personas que estudiamos salud en algún momento deberíamos conocer. Luego sigue el cuidado paliativo general, que es un poco más específico de quienes manejamos pacientes con enfermedades crónicas o quienes van a tener más vulnerabilidad a tener ciertas necesidades en cuidado paliativo, y el cuidado paliativo especializado, pues que pasa a ser de los especialistas y del equipo interdisciplinario. Muy similar a lo que encontramos también en las páginas pues, de cuidado paliativo, y es esto: cuidado paliativo es para todos. Hay un pedacito en final de vida que hablamos de semanas a meses y como tal ya la agonía. Cada uno tiene enfoques distintos. ¿Cómo reconocer o a quién entonces enviar a cuidado paliativo grande? Esta es una propuesta de unos paliativistas y está basado en todos los estudios que han hecho de pronósticos en diferentes enfermedades y trataron pues como de unificar. Entonces piensen en cuidado paliativo en pacientes que tengan más de 85 años, sobre todo porque ahí están asociados los síndromes de fragilidad, pacientes con anorexia, pacientes con clase funcional avanzada por la clase que ustedes, pues por la escala que quieran medir, paciente con úlceras por presión. Los pacientes con úlceras por presión ya le están hablando a usted que es un paciente dependiente de cuidado y que fuera de eso ese cuidado puede estar siendo negligente. Presencia de desnutrición, albúmina menor de 2,5 es lo que generalmente se consigue en la literatura. Las otras escalas funcionales como la ECOG, que es la para cáncer, y si un paciente le suma más de 6, pero téngalo ahí pues como en la cabeza, es un paciente que tiene una expectativa de vida corta. Más allá de la expectativa de vida, esta es nuestra Biblia y es lo que hacemos a diario los paliativistas, es la escala de síntomas o el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton. No me importa que lo esté generando, pero es importante yo saber si el paciente tiene dolor, está cansado, está mareado o somnoliento, náuseas, falta de apetito, disnea, depresión, ansiedad y sensación de bienestar. Son como 10 cosas en general y otro que el paciente me puede decir que no, vuelvo y digo, no me importa el diagnóstico, pero si está afectado en esto, 0 es no tenerlo, 10 es el peor malestar que pueda tener por ello, yo debo impactarlo. Y en los servicios de cuidado paliativo, digamos, pues
grandes y fuertes, esto se hace a diario. El paciente lo hace y nos genera una gráfica de a dónde debe ir enfocado el cuidado que yo debo dar ese día al paciente, ¿sí? Porque hoy puede tener dolor, pero mañana puede tener muchas náuseas por el opioide que yo le pude haber iniciado. Y algo que también es transversal a todos y es la psicopatología. A los médicos no nos enseñaron, por lo menos a mí pues en medicina no me enseñaron a buscar psicopatología frecuentemente, a menos que estuviera en rotación de psiquiatría, y todas las enfermedades crónicas tienen comorbilidad, sea con ansiedad, depresión o ambos, y a esto hay que sumarle los trastornos de personalidad con los que los pacientes pueden llegar a tener las enfermedades, las adicciones y demás. Entonces es muy importante para nosotros hacer siempre tamizaje sobre esto porque es lo que más impacta también en adherencia al tratamiento, rehospitalizaciones e incluso si pudiera ser candidato o no a otros tratamientos más avanzados. Yo les traje hoy este instrumento del NECPAL que está creado para la Sociedad Española de Cuidado Paliativo, pero es bastante interesante y fácil de manejar. De hecho, en los programas de cuidado paliativo de la ciudad, por las EPS que ya lo tienen montado, básicamente funciona con esto. ¿Qué es el instrumento del NECPAL? Usted, ¿cómo identifica en todo ese mar de pacientes que tiene al paciente que prioritariamente necesita cuidado paliativo? Primero, pregúntese, ¿se sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses? Si a usted no le sorprende, ese paciente puede estar en el último año de vida. Y esta pregunta sorpresa, a pesar de que inició en oncología, ya se ha empezado a validar en escenarios de cardiología, en enfermedad renal e incluso en urgencias. Está siendo muy fácil o muy práctico para los clínicos porque ayuda a tomar decisiones rápidas. Si usted responde entonces que no le sorprendería, pregúntese lo siguiente, ¿ese paciente necesitará cuidado paliativo porque tiene una enfermedad avanzada, porque el paciente se lo ha solicitado? Son dos preguntas adicionales. Y ahorita les voy a mostrar que es que en nuestra sociedad pues los pacientes no solicitan cuidado paliativo, pero no es porque no quieran, sino porque no saben que tienen acceso y ni siquiera saben para qué sirve, o creen que es porque están falleciendo. Voy a tocar dos ítems grandes para nosotros importantes y es falla cardíaca y enfermedad pulmonar, pues porque es lo que generalmente vemos. Bueno, para falla cardíaca es importante también y en general mirar otra vez marcadores nutricionales, miren que lo vuelvo y les hablo de albúmina y pérdida de peso, marcadores funcionales, los pacientes que van empezando a declinar, úlceras por presión vuelven a entrar, delirium es una cosa que desgasta mucho al paciente, desgasta a la familia y su presencia siempre nos va a hablar de mucha vulnerabilidad. Disfagia, ya estamos empezando a hablar como de la disfagia como otro síndrome geriátrico y que habla también de decline funcional del paciente, pacientes que se caen más de 2 veces y los ingresos no programados a urgencias pues, o a hospitalización, que también te habla de una enfermedad pues, que no está controlada. En falla cardíaca tenemos estos 5 escenarios. 1, al momento del diagnóstico, es lo que más está establecido, incluso pudiera uno empezar a generar indicadores de qué está haciendo usted en esos 5 momentos. 1 es al diagnóstico, donde el paciente se enfrenta al impacto emocional de tener una falla cardíaca y pues lo que eso conlleva, acompaña un poco en la estabilización. Durante la estabilización, cuidado paliativo puede estar acompañando todo lo que es educación, comprensión de la enfermedad e identificación de factores de riesgo. Vienen las crisis, cualquier hospitalización que tenga, entonces hay que entrar en cada una de las crisis a ver qué está pasando, buscar psicopatología, porque muchas veces aquí lo que pasa es que hay un cuidador cansado o el paciente pues con alguna psicopatología que no le ayuda. Acá pudiéramos devolvernos al trasplante, ¿cierto? Y entonces volvemos y hablamos que este paciente pasará por esta trayectoria y al final de vida pues está como enfoque el manejo sintomático del paciente, pero la familia como un eje importante. Esta es una gráfica interesante porque nos muestra cuáles son los síntomas de falla cardíaca, los síntomas de cáncer y los síntomas de POC. Estos son más o menos los 9 síntomas pues, que tiene el ESAS, el Edmonton que les mostraba, y como ustedes ven, no hay ninguna diferencia entre las 3 enfermedades, ¿sí? Digamos que quitando náuseas, que se me perdió, no lo veo, náuseas,
pues es lo único que cambia, porque cáncer va siempre a tener más náuseas por la quimioterapia y falla cardíaca pudiera tenerlo por el bajo gasto, pero en general fatiga, dolor, disnea, problemas del sueño, delirium, estreñimiento, siempre se pasa por delante. Los pacientes con falla cardíaca tienen estreñimiento muy importante por los medicamentos que toman y la restricción hídrica, y depresión y ansiedad, miren que prácticamente se comportan igual. Entonces, todo esto pasa por delante de nuestras narices y a veces no logramos pues como impactarlo. En los servicios de cardiología, donde el cuidado paliativo ya está integrado a las clínicas de falla cardíaca, ¿para qué nos buscan? Uno, objetivos de cuidado, porque hay un momento en que hay que hablar con ese paciente de que el objetivo de cuidado está cambiando y que pueden aparecer otros escenarios donde necesitemos definir no reanimación, inactivación de terapias del CDI, no llevar a trasplante y demás. Decidir soporte cuando es difícil la decisión, discutir hospice donde lo hay, el control de síntomas, introducir el cuidado paliativo, que es bastante importante. Generalmente nos llaman al final, y por eso el nombre de la charla, y es que para nosotros poder impactar en esa familia y en ese paciente necesitamos tiempo, y necesitamos un paciente que tenga la energía cognitiva también para entender muchas cosas de las que le estamos diciendo y todo lo que queremos enseñar, sobre todo en disnea. Entonces, mientras más rápido introduzcamos el cuidado paliativo, pues más se va a beneficiar el paciente. Este es un estudio hecho aquí en Medellín, hecho acá en la Cardio, en la Clínica de las Américas, con las dos clínicas de falla cardíaca, 178 pacientes, y miren que nos encontramos que, siendo clínica de falla cardíaca un nivel más alto de cuidado, donde el cardiólogo está más cerca, la educación está más cerca y la valoración telefónica por enfermería la tiene el paciente, casi la mitad de los pacientes necesitaban cuidado paliativo, ¿sí?, por el NECPAL. Pero si le preguntáramos solo al cardiólogo que los trataba, decía que el 25%, o sea, a ojo, la mitad de los pacientes se nos están yendo y prácticamente más de la mitad pudieran fallecer en ese primer año de vida. Este es el semáforo de síntomas que nosotros hicimos en estos casi 200 pacientes, y miren que el 50% de los pacientes tienen alguno de los 10 síntomas que les mostraba y que son susceptibles de manejo por cuidado paliativo. Y si ustedes ven en naranjado a rojo, prácticamente un cuarto de los pacientes tienen síntomas muy, muy severos. Entonces, ¿a quién enviar a cuidado paliativo? De falla cardíaca: 1, pacientes estadio 3-4 por NIJA, pacientes con disnea o angina en reposo, pacientes con síntomas psicológicos y físicos de difícil manejo, pero hay que buscarlos, ¿sí? Y no es solo estar tranquilos porque el paciente no llora en consulta, sino que hay que sentarse y explorarlos como tal. Pues FEBIs disminuidas, hipertensión pulmonar, falla renal, o cuando empiecen a ver que se está limitando el tratamiento por síntomas, ¿cierto? Entonces no pueden titular bien el beta bloqueador o el IECA, además por hipotensión, por mareo. Y los ingresos hospitalarios, que sean más de 3 en el último año. ¿Qué ha mostrado el cuidado paliativo para los pacientes con falla cardíaca? Este es un estudio donde cogieron 75 pacientes que fueron solamente a clínica de falla cardíaca y otros 75 que además tenían valoración por cuidado paliativo. ¿Qué encontraron ellos? Los pacientes mejoraron en escala de fatiga, mejoraron en ansiedad, ¿cierto? Hacia abajo es que mejoran en ansiedad, y mejoraron en síntomas depresivos. Finalmente ellos dicen que eso fue solamente a 12 semanas. Pero es importante evaluar en muchos más pacientes y empezar a integrar cada vez más el cuidado paliativo, porque eso va a beneficiar al paciente en todos los síntomas, e incluso ya están empezando a aparecer datos de que pudiera mejorar la sobrevida. Y si cogemos EPOC o enfermedad pulmonar en general, vuelven y aparecen las mismas. Pregunta sorpresa: edad mayor de 75 años, pacientes con una funcionalidad o una caminata muy baja, pacientes con pobre BEF1, pacientes caquécticos. Los pacientes anoréxicos, o caquécticos y anoréxicos, son los que mayor riesgo tienen de fatiga, y es más difícil entrenarlos en manejo de disnea por métodos no farmacológicos. Y miren que cuando los envían a cuidado paliativo, independientemente de que su disnea sea por cáncer, por EPOC, por falla cardíaca, a darles el cuidado paliativo mejoró la sobrevida.
Entonces, no es solo que nosotros acompañemos el final y la muerte, sino que podemos estar impactando también en supervivencia, siendo claros de que no es nuestro objetivo como tal. La hipertensión pulmonar está muy en pañales. Les quiero contar que en este momento estamos incluso definiendo los criterios para ingreso a cuidado paliativo de la clínica de hipertensión pulmonar junto con una de las EPS de la ciudad, pero es muy similar: manejo de síntomas psicológicos, deterioro del estado de la salud, alta sintomatología a pesar del tratamiento, hospitalización por falla derecha, que es lo que más les marca a ellos, calidad de vida altamente comprometida, y solamente preguntarle al paciente: ¿usted siente que su calidad de vida está comprometida? Es un tamizaje que podemos hacer en ronda y que nos puede ayudar a identificarlos. Y necesidad de soporte familiar y planeación. Esto no hay que decirlo, hay que hacerlo a todos los pacientes, pues realmente, pero se nos pasa a veces por alto qué está sucediendo en ese sistema familiar. Este es el NECPAL igual para EPOC. Básicamente recuerden que el paciente que se rehospitaliza es un paciente que necesita más atención. Si quieren, no le hagan más escalas de funcionalidad, déjensela al neumólogo, pero en urgencias podemos empezarlos a identificar. Y dos escenarios que son muy distintos, pero uno es UCI, ¿sí? Y ahora empezamos a ver que los pacientes están teniendo muchos problemas después de haber salido de UCI, y como UCI ha sido como el símbolo de lo que más crítico es y de lo que más se puede hacer por la vida, pues salir de UCI vivo es un gran éxito. Pero lo que estamos viendo es que estamos sacando pacientes con mucha enfermedad, fatiga, ansiedad, dificultades en la comunicación. Los pacientes que están siendo, pues que salen extubados o que han estado intubados por mucho tiempo, es muy difícil comunicarse, mucho más si salen con traqueostomía. Y esto lo pasamos por alto y es algo que debemos intervenir rápidamente, porque el paciente genera mucha ansiedad no poder decir qué es lo que está necesitando. Fuera de eso tienen dolor físico, náuseas, disnea, depresión y daño pues como en toda o necesidad de atención en sus actividades diarias. Y esto, que es lo más interesante, síndrome de estrés postraumático. Y lo estamos empezando a diagnosticar, pero tardíamente, porque tampoco lo preguntamos. Entonces los pacientes no lo hablan porque les da pena, porque creen que se están volviendo locos, pero no pueden pasar por una UCI, no toleran al menos recordar que estuvieron en una UCI, y eso solamente lo podemos identificar si lo estamos pensando todo el tiempo y sistemáticamente lo buscamos. Y fuera de eso, el deterioro en la cognición, que es otra cosa que se nos pasa por alto, y los pacientes tienden a ser más lentos y tienen quejas cognitivas en su vida diaria. El otro escenario es trasplante, es bastante polémico, porque esta es como el imaginario, ¿sí? Como si fuéramos dos rutas distintas: o el paciente va a cuidado paliativo o a trasplante. Y como les mostré ahorita, pues la tendencia ahora es que el paciente vaya con los dos. El que vaya a cuidado paliativo no necesariamente excluye que vaya a trasplante y viceversa. Y esta es una experiencia de un centro que hace trasplante pulmonar en Canadá, donde ellos hace más o menos 7 años integraron el cuidado paliativo al equipo de trasplante pulmonar, porque se dieron cuenta que pues, el que va a trasplante tiene los síntomas normales de cualquier enfermedad que lleva esto, sobre todo disnea, y que mientras esperaban el trasplante no había otra cosa que ofrecer. Entonces, ellos empezaron a referir sobre todo por disnea, por tos, por dolor y por ansiedad y depresión. Y cuando cuidado paliativo empezó a entrar, lo primero que tuvieron pues como que enseñar y aprender a tolerar fue el inicio de los opioides, ¿sí? Cuidado paliativo está asociado mucho a opioides, pero no es porque el opioide, la morfina y demás estén ligados a final de vida, sino porque es nuestra mano derecha en el manejo de muchos síntomas. El susto es, o el temor es, que si yo le empiezo a un paciente que está en protocolo de trasplante opioide para esa disnea, ¿cómo lo voy a desmontar después? O lo voy a volver adicto, o ¿qué hago con ese paciente? Pues ellos ya empezaron a decir que es que a pesar de que casi el 90% necesitaron opioides, pues para el manejo de la disnea mientras esperaban trasplante, solamente un cuarto necesitaron opioide
O sea, se puede desmontar fácilmente en el posoperatorio y no hay necesidad de intervenciones adicionales. Y de esos 25, prácticamente el 70% era porque tuvieron posoperatorios muy difíciles, ¿sí? Que van a necesitar también manejo de dolor crónico. Entonces, no es razonable evitar el uso de opioides en pacientes que vayan a ir a trasplante, pues por este temor. Y fuera de eso, el cuidado paliativo pues evitó medidas agresivas al final de la vida de pacientes que no pudieron llegar a trasplante pulmonar, y para ellos una conclusión muy importante es que el cuidado paliativo no es sinónimo de fin de vida. O sea, ellos ya lograron integrar y lograron saber cómo es que se trabaja con nosotros. Y la otra parte de la diada del cuidado paliativo es el cuidador, ¿sí? Nuestro objetivo de cuidado va a ser el paciente y su cuidador, o el paciente y su familia. ¿Y qué pasa con el cuidador? El cuidador, que es invisible a nuestro quehacer diario, tiene grandes retos. Uno, no puede tener supuestos, es decir, yo no puedo suponer que el que está ahí sentado al lado del paciente es el cuidador primario. A veces pasamos dando información al amigo, al vecino y demás. O por el contrario, esta persona que está ahí considera que tampoco tiene por qué preguntar. Entonces, nunca supongan, pregunten o preguntemos siempre quién es esta persona que está al lado del paciente y integrémoslo al cuidado. Por eso el cuidador tiene que mantener los roles previos. Entonces, él tiene que seguir siendo mamá, papá, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir ayudando en las tareas de los niños y todo sigue en la casa común y corriente, pero tiene que cuidar a alguien acá. Entonces, ¿cómo manejar el tiempo? Y además tiene una responsabilidad grande que es afrontar sus emociones y las del paciente. Y esto es lo que el cuidado paliativo generalmente encuentra en enfermedades crónicas, porque los cuidadores lloran a solas o se tragan todo para no hacer sufrir a su paciente. Aquí es donde pues psicología es supremamente importante para nosotros, porque nosotros no podemos hacer todo, podemos identificar, pero miren que el cuidador, siendo la persona más importante para nosotros y para el paciente, tiende a sufrir demasiado en esto. Tiene otras cosas importantes y es en lo que nosotros podemos empezar a impactar. Uno, alta responsabilidad. Alta responsabilidad en las decisiones. ¿Usted por qué no le dio la pastilla? Dígame, pues, ¿lo reanimo o no lo reanimo? ¿Lo paso a la UCI o no lo paso a la UCI? Esas son decisiones muy grandes y si pesan para nosotros como médicos, imagínense para una persona pues, que es su papá, su mamá, a la que usted le está decidiendo qué va a hacer el resto de la vida. Compromiso de la conciencia, y aquí cuidado paliativo es fundamental desde el principio, porque en enfermedades donde preveamos que el paciente va a perder la conciencia, el cuidador debe saberlo. Entonces, enfermedades como enfermedad hepática, la misma falla ventilatoria, explíquenle al paciente que en algún momento va a perder la conciencia y que es su familia quien va a tomar ciertas decisiones. Entonces, para disminuirle la carga a sus familiares, explique, hable abiertamente qué es lo que usted quiere al final de su vida, qué cosas no quisiera que le hicieran, pero los pacientes a veces no saben. Y el proceso de la toma de decisiones, pues que si lo podemos hacer pasito a pasito, pues es mejor. Esto es lo que los familiares refieren o los cuidadores refieren, y es que se sienten cansados, ¿cierto? Desde lo económico, lo psicológico, lo social y lo físico. Hay cuidadores que solo viven para cuidar y toda su otra vida y su proyecto vital cambia. Y cuando el paciente fallece, tienen que retomar todo su proyecto vital y repensarse como personas. Y esto puede llevar incluso a obstinación terapéutica, porque si yo llevo 20 años cuidando a mi mamá, pues no me la pueden quitar, ¿cierto? No se puede morir porque yo, ¿qué voy a hacer mañana que ya no esté? Tienden a dormir con un ojo abierto, esperando que el teléfono timbre alguna mala noticia, y la mitad tienen trastorno de ansiedad o trastorno de depresión. ¿Y cómo hago yo para referir a un cuidador en este sistema de salud? Pues si no tiene EPS, por ejemplo, no está en el mismo círculo, debería estar cubierto por el mismo sistema del paciente, pero por lo menos tenemos la responsabilidad y la opción de decirle a ese cuidador que debe tener responsabilidad con su misma salud y buscar ayuda si lo necesita. ¿Qué está faltando para que los pacientes lleguen al cuidado paliativo?
Uno, falta de acceso a los servicios. Pues es innegable que tenemos muy pocos paliativistas y fuera de eso el primer nivel es poco explorado y tampoco es que a la gente le guste mucho. Y cuidado paliativo no puede ser la caneca donde entren los pacientes que son... Una profesora me decía en México, que es la doctora Argelia Lara, y me decía, es que son pacientes en cuidado paliativo, no son pacientes para reciclar, ni son pacientes basura, ¿cierto? O sea, al paciente se le da toda la calidad hasta el final y a veces simplemente abandonan, porque como no hay acceso, entonces nadie más ayuda. Falta de entrenamiento, estamos intentando y estamos haciendo todo lo posible, por lo menos una de las EPS de la ciudad lo está haciendo, de entrenar más y cada vez más a los médicos generales y empezar a entrar en los pensum de los pregrados de enfermería y de medicina, porque es que es importante que sepan lo mínimo de cuidado paliativo. Dificultad en predecir la trayectoria de enfermedad. Por eso les digo, no pensemos en si esta es la última crisis del paciente, sino qué tanto está sufriendo, qué tanto lo está impactando. Y el paciente puede ir a cuidado paliativo y devolverse, ¿cierto? Es posible que uno lo valore, impacte en 2, 3 cosas, organice el sistema familiar, cuadre el cuidador que está con ansiedad o con depresión y el paciente pueda volar solito hasta en algún momento, pero que no se nos salte esa oportunidad. Los criterios de referencia que no están unificados y creer esto también, que los cambios son secundarios al proceso de envejecimiento. Es normal que le duela, es normal que esté cansado, es normal que esté en la cama, sí, es normal, pero usted puede impactar sobre eso, ¿sí? Entonces, siempre tratar de mirar más allá y ver cómo podemos ayudarle a esa persona, y el cuidador aquí es importante, ¿sí? El cuidador siempre debe tener herramientas para manejar ese paciente en casa o para manejarlo aquí en la clínica mucho más fácil. Y por último tenemos el duelo, que en un cuidado paliativo ideal deberíamos tener acceso a esa familia hasta por lo menos 6 meses después de que la persona fallezca, pero el duelo no solo de esa familia que queda después de que el paciente fallece, sino también del paciente. Ese paciente que está falleciendo o ese paciente que está recibiendo un diagnóstico de alguna enfermedad como tal, está haciendo un duelo, porque es que él va a tener que perder la vida que tenía y ahora se enfrenta a cambios muy importantes en su vida y en su alimentación y en su rutina diaria. Entonces es un duelo compartido, es mucho más que las fases de Elizabeth Kubler-Ross, ¿cierto? Entonces yo a veces escucho como, está en negación, no, está en depresión. Esto es, pues ella nos dio una base muy importante, pero estamos mucho más allá de eso y hoy conocemos mucho más de duelo y es importante empezar a pensar en el duelo no como fase tras fase, sino como un proceso que incluso va y viene y yo puedo ir más adelante en lo emocional, menos en lo cognitivo, puedo devolverme después de haber alcanzado muchos objetivos pues, de la integración del duelo. Entonces, falta ahí identificación de factores de riesgo. No es lo mismo el esposo muriendo, no es lo mismo un hijo adolescente falleciendo. La causa de la muerte era esperable, fue inesperada, era un paciente que falleció en cirugía. Y tratar entonces de acompañar en la integración del duelo. Datos. En este momento, si los pacientes ingresan a cuidado paliativo en una de las EPS de la ciudad, tienen acompañamiento hasta el duelo y es importante que lo empecemos a saber para que el paciente pueda como reclamarlo a su EPS y se está intentando acompañar hasta los 6 meses. Y además hay reuniones pues, en diferentes centros de la ciudad donde los pacientes pueden ir o las familias pueden ir a hacer pues, como apoyo en colectivo. Y esto era lo que les tenía para contar. Muchas gracias.